La evolución es uno de los temas que más controversia y división de opiniones ha causado en el hombre. La creencia de que el humano está en un constante cambio que lo lleva a mejorar es una de las principales causantes de incertidumbre. Muchas han sido las historias que han tocado este tema en profundidad, explorándolo bajo distintas miradas y opiniones, pero el día de hoy vamos a hablar de una historia cyberpunk que tiene como temática central este pensamiento. Así es, gente, hoy vamos a reseñar Akira, aquella película de 1988 que sigue dando de qué hablar a día de hoy. Cuando uno habla de Akira, es difícil dejar de lado la masiva influencia e impacto que esta película ha dejado en la cultura popular, siendo probablemente una de las películas anime más importantes de la historia. ¿Qué más? Estamos hablando de la primera película de la industria que llegó a las salas de cine de este lado del charco, siendo una muestra del gran potencial que Japón tenía a la hora de hacer animaciones. Y ciertamente fue un proyecto bastante arriesgado. Digo, estamos hablando de una película que fue animada por 5 estudios diferentes. Es probablemente una de las producciones más caras en la historia del anime, así que el nombre de superproducción probablemente le quede bastante corto. Pero al final, Akira abrió las puertas a toda una generación de animaciones que llegarían a nuestro continente, por lo que se trata de uno de los responsables de que el anime sea el fenómeno que es a día de hoy. La historia toma lugar en una versión apocalíptica del mundo en 2019. Así es, Akira predijo que el mundo se empezaría a ir a la mierda el año pasado, donde la Tercera Guerra Mundial fue desatada en los 80s, dejando consecuencias que siguen hasta el presente. Entre estas se encuentra la destrucción de Tokio en 1988, la cual luego de un tiempo sería reconstruida y renombrada bajo el original nombre de Neo Tokio. A 30 años del desastre, en dicha ciudad se han formado distintos grupos de rebeldes que van en contra del sistema gubernamental. Algunos de estos se encargan de hacer confrontamientos directos con la policía, mientras que otros son pandillas que tienen enfrentamientos constantes entre sí para ver quién es el grupo dominante de la ciudad. Entre estos se encuentra el grupo de motociclistas liderados por Kaneda, el protagonista indiscutible de esta historia. Liderado por Kaneda, uno de los protagonistas de la historia. En uno de los enfrentamientos con otra banda, empiezan a ser perseguidos por la policía, lo que termina con Tetsuo, uno de los miembros de la pandilla y amigo de la infancia de Kaneda, teniendo un accidente al encontrarse con un extraño niño con cara de anciano. A partir de este incidente, Tetsuo es capturado por la policía y es puesto a investigación, ya que al parecer el choque con aquel niño dejó síntomas en él, lo que lo lleva a desarrollar poderes inimaginables para cualquier humano, principalmente telequinesis. Esto lleva a Tetsuo a caer en un profundo deseo de poder, volviéndose cada vez más codicioso al punto de ya no importarle hacer los más ruines actos para lograr sus objetivos. El típico caso de un personaje corrompido por el poder. Como ya dije, Akira tiene como concepto principal la evolución, tocándola bajo un punto hipotético, planteando la pregunta de ¿qué haría el hombre ante la siguiente etapa de la evolución humana? Para empezar, las reacciones que tiene la población de Neo Tokio ante la evolución de Tetsuo nunca queda fuera de lugar. Esta acompaña a los demás elementos y temas de la película de forma lógica, quedando justificada bajo el contexto de esta. Hasta se puede decir que las reacciones que muestran son realistas. Por un lado, tenemos a aquellos que se aprovechan del suceso para ganar fama y notoriedad frente al resto, buscando que los sigan a causa de la incertidumbre que dejan. Por otro lado, tenemos a aquellos que hacen lo posible para controlar este suceso y usarlo para que el humano sea capaz de dar el siguiente paso en la evolución. La película termina profundizando en este de manera adecuada, pero tampoco es que en este aspecto se explaye demasiado. En donde más lo hace es en la última situación, pero en las otras más que nada los deja como planteamientos que desarrollan lo necesario, pero no va mucho más allá. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que la teoría del superhombre de Nietzsche es tratada de una forma única. En la cinta hacen propio el concepto, a través de esta teoría terminan construyendo el lore, donde cada evento queda bien justificado y esto termina siendo interesante por la creatividad con la que lo manejan, plasmándolo bien al mostrar cómo los humanos evolucionados hacen uso de sus habilidades, como los niños usando sus poderes a su antojo de maneras inocentes pero tétricas a la vez, o como cuando Tetsuo alcanza habilidades inimaginables, y el cómo esto deja inútil cada intento por derrotarlo, y no pierden la oportunidad de mostrarnos las habilidades de este frente a escenas de acción más colosales y destructivas, que hasta te hacen sentir impotente,
todo apegándose al concepto de von Eschel, el cual establecía que el nuevo superhombre superaría al humano normal en todo aspecto, como ya dije. Y todo esto está perfectamente acompañado por unos diálogos únicos que brillan gracias a la forma ingeniosa y precisa en que tratan la cadena evolutiva. Pero la película también tiene sus pecados. Uno de estos es que en otros aspectos la película no profundiza demasiado. Esto se da más que nada en ciertos personajes, donde generalmente no nos explican bien sus motivaciones o en sí su trasfondo y contexto, dejándolo más que nada como huecos y explicaciones superficiales. Dentro de la trama en general, esto no se da tanto. Sí hay elementos de esta, como la Tercera Guerra Mundial, que solo tienen descripciones no muy elaboradas, pero esto es más pasable debido a que dicho evento es más que nada una backstory que pasa a un segundo plano. En general, el reparto principal de Akira es algo variado. Por un lado hay personajes que, como ya dije, no tienen un trasfondo detrás. Hay cosas sobre ellos que quedan al aire y la verdad tampoco terminan aportando demasiado que digamos a la trama. Por ejemplo, Kei, una de las que parecía iba a ser una de las protagonistas, termina sintiéndose como un elemento de trama, con una exploración casi nula. Mientras tanto, por el otro lado tenemos personajes que tienen carisma y tanto su trasfondo como la forma en la que los exploran son sólidos. Por ejemplo, en el caso de los que son solo funcionales y un poco más, están los pendejos con cara de viejo, que si bien no sabemos tanto de su pasado, sabemos lo suficiente, al igual que conocemos sus motivaciones e ideales que justifican bien sus acciones, a la par que ayudan para explorar más la temática evolutiva de la cinta. Y por el otro lado tenemos a Tetsuo y a Kaneda, el dúo rival de la película. Kaneda siendo el protagonista y Tetsuo siendo el verdadero protagonista. No creo que Kaneda sea un mal personaje. Tiene su desarrollo notorio, madura y deja esa actitud tan infantil inicial de lado a lo largo de la película, pasando a mostrarse menos engreído y molesto. Al igual que explora su personalidad y le dan el suficiente trasfondo como para encariñarte con él. Es un personaje bastante humano al fin y al cabo. Un ejemplo de esto es la forma en que despide a uno de sus compañeros muertos, dejando en claro la manera noble en que respeta y aprecia a sus seres queridos, más allá de muchas veces llegar a actuar como un patán. El problema es que dentro de todo no es tan importante como otros personajes. Para ser el protagonista no se siente lo suficientemente útil. Pero, como ya dije, al menos es un personaje que está bien construido y tiene su humanidad. Y en cuanto a Tetsuo, él, como ya dije, es el verdadero protagonista. Es el personaje al que más trasfondo le dan. Sabemos sobre su pasado y el porqué de sus conflictos, al igual que su personalidad está bien marcada. Al fin y al cabo, la forma en que el poder lo corrompe se muestra coherente, considerando la personalidad y el pasado del personaje, quien siempre repudió el vivir bajo la sombra de Kaneda, junto a los sucesos que le pasan a lo largo de la película, claro. Podríamos decir que Tetsuo siempre quiso ser alguien más importante, no solo en la sombra de Kaneda, y ahora que tiene este nuevo poder, siendo prácticamente el humano más poderoso y evolucionado, sumado a la forma en que cae en la locura a causa de este mismo poder, terminan solidificando la construcción del personaje. Además, como antagonista funciona bastante bien. Tetsuo es el siguiente escalón en la cadena evolutiva, y la forma tan intimidante e imponente en que despliega sus habilidades lo dejan en claro. Y como ya dije, sus motivaciones están bien planteadas, que son el hacerse más fuerte, que si bien puede sonar genérico, queda bien empleado por todo lo mencionado anteriormente. A final de cuentas, la forma en la que manejan a Tetsuo es lo suficientemente buena como para que lo sintamos más humano, para que la audiencia pueda empatizar bien con él. Ya yéndonos por el apartado técnico, Akira es una maravilla por donde lo veas. Primero, el soundtrack es de los mejor elaborados que he visto en una película de anime. No solo es característico y memorable, sino que la composición es asombrosa. No será una película que tenga una banda sonora épica o frenética, pero la mezcla de sonidos extravagantes y hasta bizarros, que progresivamente son acompañados por más variedad de instrumentos, generan en su mayoría un sentimiento de impotencia ante la magnitud de este soundtrack, y que logran crear un ambiente de genuina incertidumbre y misterio. Ejemplos de esto son el tema de Kaneda, el cual tiene un bello conjunto de potentes tambores y coros primitivos, o la canción de Tetsuo, la cual empieza siendo dulce, pero lentamente se vuelve más dramática y caótica, de forma efectiva, todo gracias al uso más exagerado que le dan al órgano y a las campanas.
algo curioso, dulce, pero que luego se vuelve dramático. Algo así como la vida de Tetsuo. Y la animación, ¿qué puedo decir? ¿Qué cosas puedo decir que no se haya dicho sobre esta? Akira en su tiempo fue de las películas anime mejor animadas de la historia. Probablemente en ese entonces hasta fuera mejor. En las escenas de pelea la animación se aprecia perfectamente. Esta es frenética y completamente fluida, al igual que se muestra bastante rica en expresión. Además de que estas se ven adornadas con unos fondos fenomenales, los cuales gozan de detalle y que usan bien la paleta de colores grisácea que la película maneja para darle un tono más oscuro a las escenas, no solo de pelea, sino en general. Incluso destaca en escenas que no son de acción. Cuando la película busca mostrarte escenas más tétricas o sentimentales, lo logra bastante bien. Un ejemplo de la grandeza técnica del filme es la escena del hospital, que sigue siendo impactante hasta el día de hoy. La forma en que toman cosas tan tiernas como son los peluches y los vuelven más terroríficos en imagen, aprovechando bien el uso de colores más oscuros pero a la vez coloridos, sumado al despliegue tan inocente pero a la vez tétrico de las secuencias, perfectamente acompañadas por ese soundtrack tan lento y espeluznante, nos entregan una escena simplemente maravillosa. Y cabe recalcar que la forma en que usan el silencio en los flashbacks de Tetsuo le terminan brindando más impacto a las escenas, por cierto. En este aspecto, Akira es atemporal. En serio, podría seguir hablando por horas y horas sobre esto, pero sinceramente el video sería bastante largo. Akira, como dije al principio, es de los proyectos animados más arriesgados de la historia, que se dio gracias a la unión de varios talentos de distintos estudios de animación. Es una película que no solo ha marcado la historia de su industria, sino que también se mantiene a día de hoy en cuanto a su impacto cultural. Es más, hasta hay producciones que no son orientales que tienen una clara inspiración en el filme. Y la verdad, si bien la película no aprovecha al 100% todos sus elementos narrativos, posee una trama bien manejada, que trae un reparto de personajes generalmente bueno, una forma creativa e interesante de ahondar en su mensaje y temática, y un apartado técnico que derrama talento y creatividad. Todo esto da por resultado una obra que se mantiene atemporal a día de hoy, que a pesar de haber salido en los 80s puede sorprender y ser disfrutada por cualquiera. Akira es una joya en la animación, y es de esos clásicos de la industria del anime que gracias a su impacto, importancia y calidad serán recordados por mucho más tiempo. Esta película se lleva un merecido 8 de 10, algo muy bueno que recomiendo completamente. Su calidad es indiscutible. Y llegamos a la parte del video que no tiene guión, o sea, la despedida. En serio, les agradezco a todos los que han estado apoyando el contenido del canal. Y la verdad que esto también me motivó bastante a volver a hacer videos. Sé que estuve inactivo, que la verdad no manejé tan bien mis tiempos y todo eso, pero les agradezco por haber esperado a los suscriptores que ya estaban y los nuevos, si es que están viendo este video, que también se los agradecería mucho. Simplemente espero que les haya gustado, chicos. En serio les agradezco por haber visto. Les recomiendo que si quieren ver videos así, que en serio voy a subir más reseñas, pueden simplemente suscribirse y dejar su like. Mientras más apoyen este video, más me doy cuenta de que mi esfuerzo está siendo devuelto. Y bueno, como últimas palabras tengo que decir, vean Akira, es hermosa. Pero por favor, no hagan fanarts espeluznantes de los pendejos con cara de viejo. Esos personajes ya de por sí son tétricos. Solo... adiós. Kaneda! That's Mr. Kaneda, you punk!